todos, sean muy bienvenidos a esta su primer clase de farmacia. Me presento, yo soy la farmacéutica Mirna Bonada y bueno, conmigo van a tener todas la teoría y la práctica que se requieren para poder atender un mostrador de farmacia. Bueno, la primera unidad trata sobre los conceptos básicos, o sea, lo más básico, es decir, qué se conoce como cadena terapéutica del medicamento, cómo funciona esa cadena, qué es una farmacia, qué definición le podríamos dar, quién es el farmacéutico, qué es lo que se vende en una farmacia y cuáles son los servicios que una farmacia presta, cuál es la parte legal de una farmacia. Vamos a ver también cómo se leen los test de embarazo y otros test, es decir, cómo se puede, guiar mejor a una persona, a un paciente que viene con ese tipo de dudas. Entonces, cada uno de ustedes va a tener un apunte especial para que ustedes puedan ir siguiendo los videos en base a ese apunte. Bueno, con respecto a la cadena terapéutica del medicamento, la van a poder ver en el apunte, yo se las explico así en forma verbal. ¿Cuándo empieza esa cadena? Digamos que una cadena está formada por eslabones, ¿sí? Entonces, el primer eslabón de una cadena terapéutica está dada por una persona que siente un dolor, siente un síntoma en su cuerpo y decide ir al médico, que es el segundo eslabón de la cadena terapéutica. Cuando va al médico, el médico le manda a hacer estudios y llegan a un resultado, el cual se traduce como diagnóstico, es decir, que el médico le da un diagnóstico. Y luego de tener ese diagnóstico, también el mismo médico le prescribe un tratamiento por escrito en un documento que se llama receta. Entonces, ahora el paciente sale del médico con ese documento llamado receta y va a la farmacia, es el próximo eslabón de la cadena terapéutica. En la farmacia, un auxiliar o un farmacéutico le va a dispensar ese tratamiento. Entonces luego el paciente o cliente sale de la farmacia, va a su casa y consume lo que el médico le recetó. ¿Cuándo termina esta cadena? Cuando el paciente regresa al médico para hacerse un control. Si el paciente no regresa al médico, entonces no sabremos realmente si se mejoró o no. Bueno, entonces, en definitiva, esa es la cadena terapéutica del medicamento. Vamos a estudiar también qué es la farmacia. La farmacia es una institución que puede ser abierta a la comunidad o una institución hospitalaria que se llama. La que es abierta a la comunidad atiende a todo público y la que es hospitalaria son farmacias que solamente se encuentran al servicio de las personas internadas, ¿sí? O de las personas que pasan por el hospital. Entonces, esos son los dos tipos más grandes de farmacia que podemos encontrar. A la farmacia también se le llama farmacia oficinal u oficina de farmacia o farmacia comunitaria. Son sinónimos, esos términos son sinónimos. Entonces, y lo tienen ustedes que es esa definición, que es un establecimiento sanitario de baja complejidad a cargo de un profesional farmacéutico con la responsabilidad de la dispensa de medicamentos y otros productos sanitarios, atendiendo a los pacientes ambulatorios y a la comunidad. Esa sería la definición. ¿Y quién es el farmacéutico? Bueno, es el profesional que tiene a su cargo la responsabilidad del manejo de toda la farmacia. Bien, el farmacéutico, para estar en una farmacia, tiene que estar con una matrícula habilitada por el Ministerio de Salud. Y no puede haber una farmacia solamente atendida por auxiliares de farmacia. Siempre tiene que haber un farmacéutico.
la ley establece que tiene que haber un farmacéutico cada 8 horas. Es decir, si una farmacia está abierta a las 24 horas, tenemos que tener un farmacéutico cada 8 horas. Eso establece la ley. Bien. El auxiliar solo, como les digo, ¿cuál sería la función o quién es el auxiliar? Bueno, si tuviéramos que definir al auxiliar, diríamos que es un agente del personal de la farmacia que colabora, ¿no es cierto?, con la atención al público de esa farmacia. Y colabora en todo lo que se relaciona a las buenas prácticas de atención al público. Por lo tanto, el auxiliar de farmacia es el que acompaña al farmacéutico en la organización, en el organigrama y en la logística de una farmacia. Por eso es que a ustedes nosotros les formamos de tal manera que cuando salgan de este curso estén listos y preparados para asistir al farmacéutico en todo lo que sea necesario en forma eficaz. Bueno, en cuanto a los productos que vamos a encontrar en una farmacia que se venden, bueno, ustedes han visto que este paradigma de la venta de la farmacia, de lo que se vende dentro de la farmacia, ha ido cambiando. Hace 33 años atrás, cuando yo me recibí, lo único que se vendía en las farmacias, lo único que se vendía eran medicamentos y muy poquitas cosas de perfumería. Ni que hablar si aparecía alguna farmacia vendiendo billutería o vendiendo cuero o vendiendo juguetes. Era un problema muy serio con las inspecciones, es decir, con la ley. Cuando yo hablo de inspecciones me refiero al Ministerio de Salud de la provincia y de la nación. O sea, era, digamos, inaudito que en una farmacia donde se venden medicamentos y que se asiste a las personas enfermas hubiera algo de alegría, cosas así tipo shopping, como por decirle joyas, adornos, etcétera, juguetes, etcétera, o sea, ropa, era inaudito. Pero ese paradigma se ha ido rompiendo y como ustedes verán, tenemos grandes cadenas donde ustedes pueden ir y encontrar hasta si quieren alimentos allá adentro. Así que en cuanto a productos podemos decir que desde la A a la Z es muy probable que encontremos en la farmacia, excepto algunas cosas que no, por supuesto, que ya saldrían demasiado del rubro, pero hoy se vende inclusive hasta secadores de pelo, planchita para el pelo, o sea, ya no hay prácticamente nada que no se pueda vender. Inclusive hay farmacias que tienen heladeras con botellas de gaseosas, aguas saborizadas, etcétera. O sea, hay farmacias que tienen incluido en sus mostradores todo lo que es venta de kiosco, kiosquera, o sea, hay de todo. La farmacia hoy es un mini shopping en la ciudad. Bien, pero más allá de eso, nunca la farmacia perdió esa personalidad del servicio al público. Nunca la farmacia perdió la asistencia al público, de hacerlo de la mejor manera posible, brindarle la atención más cálida posible a nuestros pacientes. Siempre nos hemos preocupado los farmacéuticos y los auxiliares para tener un suficiente conocimiento y así poder guiar a las personas a un buen nivel sanitario. Así que entre los productos que se pueden vender, ya les dije de todos, en el apunte van a tener detallado cuáles son esos apuntes quirúrgicos, esos productos quirúrgicos, productos de medicamentos, perfumerías, accesorios. Y en cuanto a los servicios, no hay obligación de que todas las farmacias tengan exactamente los mismos servicios. Así que van a encontrar farmacias que tienen, por ejemplo, el servicio de tomar la presión,
Otras farmacias de tomar la glucosa para establecer, digamos, cómo está la persona de su enfermedad diabética. Hay servicios de, por ejemplo, de nutricionistas. A veces van a encontrar farmacias que se especializan en alguna enfermedad crónica para ayudar de una manera bien excelente a la persona que va a la farmacia. Y se les da recetas y consejos adecuados para mejorar su estado de salud. También en las farmacias puede que se levante un centro vacunatorio o un centro de inyectable. Eso también es muy probable que suceda. Lo que pasa es que ya cuando hablamos de ese tipo de servicios, ya sea inyectable o ya sea de vacunas, tenemos que pasar sí o sí por el Ministerio de Salud para solicitar los requerimientos legales para establecer esos servicios dentro de una farmacia. Muy bien. Otra cosa que vamos a estudiar aquí son los tipos de farmacias que existen, ¿sí? Tenemos la farmacia donde el dueño es no farmacéutico y el profesional es farmacéutico. Tenemos el tipo de farmacia donde el dueño es farmacéutico y el profesional también es farmacéutico, ¿sí? Y en todos los casos, cada una de esas farmacias, como les dije, tiene que tener un farmacéutico de todos esos que figure en la dirección técnica. ¿Qué significa la dirección técnica de una farmacia? Bueno, es una función de muy grande responsabilidad donde ese farmacéutico responde por todo el excelente manejo y organigrama de la farmacia, de tal manera de asegurar a nuestra población una excelente atención sanitaria. Entonces, ¿qué pasa? Que el equipo que esté trabajando junto a ese director técnico tiene que ser un equipo especializado, un equipo que sepa a lo que tendemos dentro de una farmacia, que es el bienestar de la persona que viene con sus enfermedades y patologías, y tenemos que estar preparados para resolver cada uno de los conflictos que trae. Entonces, vamos a ver que en cuanto a la toma de glucemia, porque eso en general se hace, vamos a entonces estudiar qué es la diabetes para más o menos tener una idea. De todas maneras, en el curso, en el trayecto del curso estudiamos muchas enfermedades, sobre todo las más importantes, las que más manejamos a nivel mostrador, con sus medicamentos, los cuales podemos nosotros aconsejar con ciertas limitaciones que también en su debido momento yo les voy a explicar. Bueno, también se estudia la legislación farmacéutica y eso lo vemos en el próximo video que les voy a entregar. Lo último que me quedaba explicarles es el test de embarazo, ¿no es cierto? Que es un test rápido y seguro para saber si una persona está embarazada y se vende mucho en las farmacias, y nosotros tenemos que estar preparados para indicar al paciente cómo realizarlo. Bueno, siempre tiene que realizarlo después que haya tenido la primer falta, o sea, muchas veces van antes de la primer falta y no es suficiente la concentración de hormona gonadotrofina coriónica humana todavía en el cuerpo como para detectar si está embarazada o no. Pero de todas maneras las personas a veces la ansiedad las atrapa y van lo mismo y se llevan el test. Pero está en nosotros la responsabilidad de preguntarle si quiere que le aconsejemos, si quiere entender cómo es el manejo de ese test. Y bueno, tiene que por lo menos haber retenido orina por lo menos durante 3 horas para poder hacérselo. De todas maneras, las personas se lo hacen en el momento, ni siquiera retienen orina, pero dentro de lo que es nuestra profesionalidad, yo les digo lo que deberíamos hacer. Luego, ellos tienen que entender que cuando en el test el resultado es una sola línea, quiere decir que no está embarazada.
y si tiene 2 líneas quiere decir que sí está embarazada. Ahora, la segunda línea generalmente no sale perfecta como la primera, sale borroneada o como una mancha. El solo hecho de que salga borroneada o como una mancha es un indicador positivo de que sí está embarazada. Bien. Bueno, y ahora en el próximo video les hago sobre la legislación farmacéutica.